ha logrado mover un total de 222 millones. Pero, amigo, yo la verdad el fútbol no lo puedo entender nunca. ¿Cómo un tipo que promedia 15 goles en su prime por temporada sale 222 millones en toda su carrera? Hoy vamos a reaccionar a 10 jugadores. Pero no 10 jugadores cualquiera. 10 jugadores que más dinero, que más plata, que más euros, libras, millones, dólares, pesos argentinos. Bueno, pesos argentinos no. Los 10 jugadores que más han hecho gastar a clubes de fútbol. Videazo de Barack Feber. Calladito, calladito a los 26 años de edad. ¿Qué? Mateus Cunha ya es uno de los 10 jugadores que más dinero han movido en la historia del fútbol. ¿What? Mateus Cunha surgió del Curitiba, pero debutó como profesional en el Sion de Suiza, que en 2018 lo vendió al RB Leipzig por 15 millones de euros. El Leipzig, que no sabía eso, tan buenos negocios hizo con Joško Gvardiol, Benjamin Šeško, Dominik Szoboszlai, Xavi Simons, Christopher Nkunku, Naby Keita, Dani Olmo, Timo Werner, Dayot Upamecano e Ibrahima Kanouté, no le tuvo fe a Cunha y lo dejó ir por 18 millones de euros al Hertha Berlín, que 18 meses después le sacó 35 millones de euros al Atlético de Madrid. Ningún club ha perdido dinero con Cunha, es el jugador más rentable del mundo. No hizo ni madre en el Atlético, pero de todos modos, al cabo de 2 años, Wolverhampton pagó 50 millones de euros por él. Y no se equivocó, porque un par de temporadas después, el Manchester United les dio 74 millones. Además, John era literalmente máximo goleador de la Premier League o uno del top 3 jugando en el Wolverhampton. Una barbaridad. Por el delantero brasileño, que suma ya 192 millones de euros de traspaso en traspaso. 9. Luis Suárez, Benzema, Lewandowski. Su compañero Matthijs de Ligt también juega en el Manchester United. También tiene 26 años y también es uno de los 10 jugadores más caros en la historia si sumamos todos los traspasos de su todavía corta carrera. En 2019, cuando el defensa neerlandés era el futbolista más joven de todos los tiempos en haber jugado una final de competición europea, el capitán más joven en la historia de la Champions League, mirá, el flamante ganador del Golden Boy, entre tantos datos más. Aparte, Golden Boy siendo central, todo lo que le ganan son delanteros o extremos, que hacían inevitable que se perfilara como el mejor defensa de la tierra. La Juventus pagó 85 millones de euros por él y nadie se echó las manos a la cabeza, pues De Ligt era una apuesta segura, una inversión indispensable para que en el futuro próximo la Juve no resintiera la jubilación de leyendas como Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci. Sin embargo, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado. 3 años después, el Bayern Múnich se lo llevó con 20% de descuento. Apenas tuvo que pagar 67 millones de euros. Pero De Ligt otra vez defraudó. Solo duró 2 temporadas en la Bundesliga y se devaluó todavía más, otro 35%. El Bayern se lo dejó en 45 millones. Igual es increíble, amigo, que el tipo haya jugado ya en el club más grande de Alemania, más grande de Holanda, más grande de Inglaterra y más grande de Italia, con 26 años. Millones de euros al Manchester United. Los 3 cambios de club de Ligt suman 197 millones de euros, aunque ya no va a llegar mucho más lejos porque... O sea, si juega en el Barça, ya juega literalmente en los clubes más grandes de casi las 5 grandes ligas de Europa. Cada vez cuesta menos. Gracias a las aventuras de José María Bartomeu como presidente del FC Barcelona, Antoine Griezmann aparece en este ranking con un precio acumulado de 221 millones de euros. Todo empezó en 2014, cuando la Real Sociedad se lo vendió al Atlético de Madrid a cambio de 54 millones de euros. Igual te das cuenta lo crack que era Griezmann para un jugador de la Real Sociedad, sale a 54 palos. Un récord de compra y venta para ambas instituciones por aquellas fechas. Terrible, amigo. 5 años más tarde, el Barcelona pagó 120 millones de euros
para ejecutar la cláusula de rescisión del francés. El Atlético de Madrid se enojó muchísimo con el Barcelona y para compensar los daños, el Barça decidió pagarle 15 millones extra encubiertos en obtener prioridad de compra si es que un día se le ocurriese fichar a Saúl o a José María Jiménez, lo que jamás iba a ocurrir. A los 2 años, Griezmann volvió al Atlético de Madrid cedido por 10 millones de euros. El Barcelona puso una cláusula de minutos para poder revenderlo con compra obligatoria a un precio decente. ¿Y qué hizo el Atlético? No lo ponía. Poner a Griezmann a jugar 45 minutos por partido. Era terrible eso, amigo. Era estresante, amigo. Era estresante saber el minuto exacto que iba a entrar Griezmann cuando se calculaba la cantidad de minutos, boludo. Era terrible, amigo. El Atlético de Madrid no lo ponía para no pagar, boludo. Qué forros que son, boludo. Para que no superara los minutos establecidos en aquel contrato. Total, que el precio del retorno de Griezmann lo acabó poniendo el Atlético y no el Barça. 22 millones de euros fue lo que pagó en Qué locura, boludo. Qué desastre, amigo. 2023. ¿Cómo puede negociar tan mal, boludo? ¿Cómo puede negociar tan mal, boludo? Para acabar con ese baile que los colchoneros le dieron a los culés en los despachos. Qué desastre, amigo. Álvaro Morata, joven canterano del Real Madrid, metió 8 goles en la Liga 2013-2014 y se fue vendido por 20 millones de euros a la Juventus. El centro delantero jugó 2 temporadas en el Calcio. En la primera anotó 8 goles y en la segunda se quedó en 7 goles. Nada del otro mundo, pero el Real Madrid decidió recomprarlo por 30 millones de euros. Váyanle sumando. Amigo, acá el Real Madrid ya se la jugó porque Morata los números no eran tan buenos, boludo. Pero en la primera temporada, en su vuelta, la rompió en la Liga. En su regreso al Madrid, Morata marcó 15 goles en la Liga 2010. 15 goles para un 9 suplente en Liga son números muy buenos. 16-17 cumplió su sueño de vacunar al Memo Ochoa. Y el Chelsea se lanzó de cabeza con 66 millones de euros. 66 millones de euros de 2016 que 10 años después equivalen a 100 millones Morata. Millones de euros. El español jugó una sola temporada completa en la Premier League y marcó 11 goles. A la siguiente temporada jugó la primera vuelta con el Chelsea. Hizo 5 goles y se fue a préstamo los siguientes 6 meses al Atlético de Madrid, en donde marcó otros 6 goles. El Cholo Simeone pidió que lo compraran. El Atlético acabó pagando 53 terrible igual, lo pagó fuerte el Atlético de Madrid. Millones de euros por Morata, quien anotó 12 goles en la siguiente temporada, la 2019-2020. A continuación, la Juventus se lo llevó de vuelta a la Serie A y ahí jugó 2 años en condición de cedido a cambio de 20 millones de euros. En el primero de los dos, Morata hizo 11 goles y en el último se quedó en 9 goles. Volvió entonces al Atlético de Madrid. 13 goles en la Liga 2022-23 y 15 goles en la 2023-24. El Milan pagó 17 millones de Amigo, ¿es ilegal a Morata que se le termine el contrato? Todo lo compran. Todo lo compran, amigo. ¿Es ilegal que termine el contrato una vez el chabón? euros por sus servicios. 6 meses y 5 goles después se arrepintió y lo mandó cedido al Galatasaray. Los turcos pagaron 6 millones por 6 meses y Morata metió 6 goles. Por último, ¿lo pagaron 6 palos para tenerlo 6 meses cedido? ¿Pero quién es? Neymar Morata, amigo. 6 palos por un cedido, 6 meses. Milan se lo cedió al Como, pero con cláusula de obligación de compra de 10 millones de euros al final de la 2025-26, a pesar de que todavía no ha metido ni un maldito gol esta temporada en la Serie A. O sea, el Como compró a Morata, o sea, lo pidió a préstamo con la versión de compra obligatoria de 10 palos. Morata Invic 2026, 10 palos. Titulando, Álvaro Morata en ninguna temporada de su carrera Me pone que encima hoy lo echaron. pudo superar la barrera de los 15 goles. Sin embargo, Ninguna temporada superó 15 goles. su heroico representante Juanma López
ha logrado mover un total de 222 millones. Pero, amigo, yo la verdad el fútbol no lo puedo entender nunca. ¿Cómo un tipo que promedia 15 goles en su prime por temporada sale 222 millones en toda su carrera? ¿Entienden qué es lo que salió Neymar? ¿Entienden qué es lo que salió Neymar? Millones de euros en torno a Morata. Por absurdo que parezca, exactamente lo mismo que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar. Y Buller dice que es mejor que Pelé porque a Pelé no lo vio jugar. En 2000... Che, igual poco se habla, chicos, de lo clave que es tener un gran representante, amigo. Para mí lo de Morata, me bancan, chat, que debe ser... Lo de Morata es increíble, pero bancan que debe haber un caso que es al revés. Tipo un jugador que es un crack, tremendo crack, y siempre es vendido por 2, 3, 5, 20... No te digo 2 palos, pero 20 palos, 20, 20, 20. Habría que buscar alguno, amigo. Habría que buscar a un jugador que haya sido vendido por muy poca guita y es muy, muy, muy bueno, muy rentable. En 2019, Joao Félix llevaba tan solo 6 meses jugando en la liga No, esto es increíble, vale. portuguesa cuando su representante Jorge Méndez y el... Bueno, Nain Tevez nunca salió más de 20 millones. Bueno, es tremendo eso, por ejemplo. Si Tevez nunca salió más de 20 millones y jugó en el Corinthians, en el West Ham, en el City, en el United, en la Juve, en Boca, se fue a China, de vuelta a Boca. Benfica se lo vendieron al Atlético de Madrid por 127 millones de euros. Joao Félix y Diego Pablo Simeone no cuajaron y el portugués acabó cedido al Chelsea, que pagó... Che, chat, ¿Joao Félix sigue siendo el jugador más caro de la historia de la Liga Española? Ah, no. Claro, Coutinho y Dembélé, qué boludo. 11 millones de euros por probar los 6 meses. ¡Ay, las cosas que hace el Chelsea! Nunca entendí esto, amigo. Cedido 6 meses, 11 palos. Amigo, yo tengo un jugador cedido 11 palos. Tiene que ser Harry Kane. De verdad lo digo, en serio, ¿eh? Un tipo que me asegure goles. O sea, 11 palos tiene que ser un chabón que asegure goles 100%. O sea, se dio otro día a Messi, a Harry Kane, a Lewandowski, a Mbappé, a Lamine, a Cristiano Ronaldo, a Haaland. ¿Para probar 11 palos? Luego, Joao Félix se fue al Barcelona, que oficialmente no pagó nada por el préstamo, un gesto de amistad de Jorge Méndez con Joan Laporta. Un año después, en otro movimiento inexplicable, el delantero volvió al Chelsea, que de pronto ejecutó la compra definitiva por... ¿Puedo explicar un jugador que no rindió en el Chelsea? Lo pagas 11 palos, jugó horrible. No te rinde. Vuelve al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no rinde. Lo presta al Barça gratis. No rinde en el Barça, porque literalmente no rinde. O sea, hace un que otro gol, pero no rinde, la verdad. El club antes no rindió, decide comprarlo de verdad. Y paga 50 palos. O sea, denme una explicación no turbia a esto. 52 millones de euros y 6 meses después aceptó apenas 3 millones para que se fuera cedido al Milan. En fin, tras fracasar en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, en el Barcelona, otra vez en el Chelsea y en el Milan, Jorge Méndez todavía le encontró lugar en el equipo de Cristiano Ronaldo, que en 2025 le pagó 30 millones de euros al Chelsea. Es así como a los 25 años de edad, Joao Félix y Jorge Méndez sumaban ya 223 millones de euros entre todos sus ires y venires. Yo quieren que les diga algo igual, siempre esta anécdota la cuento cuando hablo de Joao Félix, porque como es un tipo que para mí, la verdad, nunca rindió en la historia del fútbol, tengo que reconocer que la primera vez que yo fui a ver al Barça, Joao Félix, obviamente que sacando a Araujo, que fue el jugador que mejor me trató, pero bueno, Araujo realmente me conocí y me dijo que miraba los streams. Joao Félix, no sé quién carajo era yo. Y amigo, me acuerdo, no me olvido más de esto. Tipo, Joao Félix se subió al auto y yo literalmente le hice así a Joao Félix. Así le dice Joao Félix, literal, así le dice. Literal, dice así, la manito así y una foto. Así. El chabón estaba manejando, paró el auto, bajó, se bajó, amigo, paró el auto, bajó y tipo, yo me saco una foto así, tipo selfie, para no molestarlo. Y el chabón, de verdad, el chabón dijo, no, como que la agarre mi amigo la cámara. Y en portugués. Y mi amigo agarró la cámara y me sacó una foto, boludo. Una foto entera. Me se la voy a mostrar, que quizá uno no se la acuerda. De verdad, esa fue la primera vez en mi vida que dije, wow, qué humildad, boludo. De verdad lo estoy diciendo, O sea, porque quizás si esto yo no lo cuento, nunca nadie se va a enterar. Por eso lo cuento. Pero de verdad me sorprendió, amigo. Chabón paró del auto, bajó todo
y yo me apuré para sacar la selfie, para no molestarlo justamente porque me da vergüenza. Y el chabón se bajó del auto todo para que nos hagamos la foto. ¿Ven, boludo? ¡Crack! El primer mandamiento en la mesa directiva del Borussia Dortmund advierte claramente: no pagarás por ningún futbolista, se llame como se llame, más de 30 millones de euros. Solo una vez en la historia, el Dortmund se permitió una pequeña excepción. La única vez en que pagó más de 30 millones por un jugador. ¿Eso es verdad? ¿Ningún jugador de la historia del Dortmund salió más de 30 millones algo con Dembélé? No, amigo. Quiero tener a los dirigentes del Dortmund que manejen mi economía. Me hago millonario. Fue en 2016. Se trataba de un extremo francés que apenas había debutado 7 meses atrás en la Ligue 1. Se llamaba Ousmane Dembélé. Costó 35 millones de euros y sigue siendo, 10 años después, el traspaso más caro en la historia del Dortmund. ¿Quieren que lea la verdad? Esto me parece un dato impresionante, amigo. En el mundo del fútbol en el cual cualquier jugador vale cualquier guita, que el Borussia Dortmund, que lo digo en serio, es un club grande. Es un cuestionario que es un club grande, amigo. No está al nivel, obviamente, del Bayern Múnich, del Barça, del Real Madrid, del United, obviamente. Pero es un club grande. Tenga la mentalidad para no gastar plata, amigo. 35 millones. Dembélé es también, hasta nuestros días, el fichaje más caro en la historia del Barcelona. Es decir, solamente 1 año y 7 meses después de su debut, Dembélé ya había jugado en 3 clubes y movido casi 150 millones de euros. Inicialmente, el Dortmund recibió 105 millones de euros por su jugador, pero el contrato incluía unas cláusulas que Dembélé iba a cumplir. Obvio, ganar liga, copa, jugar partidos. Con los ojos cerrados. No tenía que ganar la Champions League ni jugar 30 partidos al año ni nada de eso. Con lo mínimo, cláusula a cláusula, y a pesar de todas sus lesiones, el Barça tuvo que pagarle al Dortmund 43 millones extra por el francés, que eso sí, en 2023 activó una cláusula en su contrato que le permitió irse a cambio de solamente 50 millones de euros. Nunca entendí por qué negocia tan mal el Barça, amigo. ¿Cómo un jugador que vos lo pagaste 143 lo vas a soltar por una cláusula de 50? Pero son cláusulas a favor del Barcelona o en contra del Barcelona, amigo. Euros al Paris Saint-Germain. Así las cosas, 233 millones de euros es el total de lo que gastaron Borussia Dortmund, Barcelona y Paris Saint-Germain en los servicios del hoy Balón de Oro. A diferencia de la mayoría de los anteriores, Alexander Isak cada vez cuesta más. A los 18 años pasó del AIK de Estocolmo al Borussia Dortmund a cambio de 8.6 millones de euros. A continuación, en 2019, el delantero sueco se fue cedido sin costo al Willem Bay de la Eredivisie, donde se cotizó lo suficiente como para que la Real Sociedad apostara 15 millones Epa, 15 palos, ya son 15 palos, de euros por hacerse con sus servicios. Y no se arrepintió, porque 3 años después, el Newcastle United perdió la cabeza y pagó 77 millones de euros para llevárselo a la Premier League. Vamos otra vez desde el principio. Newcastle también es otro club que compra muy bien, El Dortmund lo compró en 8 millones y 2 años más tarde lo vendió a casi el doble. La Real lo compró por 15 millones y 3 años después lo vendió 5 veces y cacho más caro. Luego hasta Newcastle hizo negocio con él, pues pagó la salvajada de 77 millones por Isak y 3 años después le pagaron casi el doble. Liverpool lo compró por 145 millones. Una bestialidad, amigo. De euros. Y ellos seguro que no van a multiplicar esa cifra. Igual quieren que les diga algo. Por ahora, para mí, el peor fichaje de la historia del fútbol, y ya me echan si me bancan, es Eden Hazard. Por lo que se esperaba de él, los números y lo que salió. Sé que mucha gente anti-Barça van a salir a decir que es culé, que es culé, digo, que es Coutinho, que es Dembélé. Miren los números, amigos, miren los números. Coutinho, aunque le fue horrible y Dembélé le fue horrible, hicieron, boludo, más números.
Hazard realmente hizo 2 goles y 3 asistencias en 4 años, boludo. Hazard. 2 goles y 3 asistencias. Es poco serio ya, eso es un montón. Pero yo creo que lo de Isaac también es terrible, amigo, ¿eh? Lo de Isaac es terrible. Está muy mal en el Liverpool. Vamos a ver qué onda este. Y ellos, seguro que no van a multiplicar esa cifra. Bueno, según Benito CDR, y lo he dicho, lo hemos debatido en 412, le parece mejor jugador Isaac que Haaland. Le parece mejor 9. Lo que pase, pero Isaac tiene 26 años. El monto acumulado de sus traspasos asciende ya a los 246 millones de euros y seguirá escalando posiciones. Son todos jóvenes, boludo. En 2023, Cristiano Ronaldo llegó gratis ¡Claro, Cristiano, boludo! a Al Nassr. 2 años antes, Manchester United le pagó 17 millones de euros a la Juventus por el portugués. Que tenía ya ahí como 37, 38 años ya igual, ¿eh? Era grande. 2 millones menos de los 19 millones que había pagado por el mismo futbolista 18 años atrás en Qué locura este dato igual, ¿eh? 2003. Que luego a Cristiano Ronaldo le salió igual que a United 18 años después. La Juventus, que aceptó 17 millones por Cristiano, había pagado 117 millones por él, o sea, nada más le perdió 100 milloncitos en 3 temporadas. Igual creo que ahí había un tema económico de la Juve, ¿no, chat? Que estaba obligado a vender a Cristiano por el tema del sueldo o algo así. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Porque si no, no tendría sentido, amigo, que se lo regalen al United. Hay un tema de sueldo ahí que la Juve no podía mantener. El que hizo el negocio del siglo con Cristiano fue el Real Madrid, que en 2009 pagó 94 millones de euros para romper el récord de fichaje más caro en la historia. A ver, sacando Messi, que claramente el Barça, entre comillas, no pagó un fichaje, sino simplemente fue un tratamiento. Para mí, Cristiano Ronaldo como fichaje, como compra real de un club a otro, para mí Cristiano es el mejor fichaje de la historia del fútbol. Es verdad, chat, es la realidad, amigo, hay que admitirlo. 100%, amigo. Como compra real, no como una apuesta que decir lo pagué 2 palos y rindió. No, real. O sea, compra un crack y quiero que me rinda como un crack, es Cristiano, es acá, amigo. Que mantuvo durante 8 años. Si no, dígame otro, boludo. Dígame otro. Pues Neymar al Barça, 80 palos, está bien, es un gran fichaje, rindió muy bien, el Barça lo revendió muy bien, también hay que admitirlo. Acá no lo revendió tan bien el Real Madrid, porque sacó 20 palos de profit, el Barça sacó 140, pero Cristiano le dio mucho más al Real Madrid lo que le dio Neymar al Barça. Entonces estoy pensando así, si vos te das cuenta es difícil, amigo, encontrar uno mejor que ese. También quizás, por ejemplo, Mbappé al PSG, 180. Pero ¿cuánto le dio, boludo, Mbappé al PSG? ¿Le dio más Mbappé al PSG que Cristiano al Real Madrid? No creo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy complicado, boludo. Quizás alguno va a decir Modric o Kroos. Sí, salió más barato. De hecho, Modric y Kroos juntos no alcanzan a lo que salió Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Sí, pero Cristiano Ronaldo le dio más que Modric y Kroos. Sé que son posiciones diferentes, sé que son incomparables, pero bueno. Y hasta me van a decir se van a enojar con lo que voy a decir. Seguramente algún bicho lover se va a enojar con lo que digo. Pero Cristiano Ronaldo también le dio marketing al Real Madrid, boludo. En serio, le dio marketing. Porque venta de camisetas, popularidad, seguidores, llegada. Te da, amigo, eso es plata. Eso es plata, boludo. La verdad es plata. Derechos televisivos, todo eso es dinero, boludo, al fin y al cabo. Y aumenta la cotización de un jugador. Mantuvo durante 8 años Zinedine Zidane. Y a cambio, no solamente compró al jugador más determinante de su historia, solo al nivel de Alfredo Di Stéfano, sino que encima acabó vendiéndolo por 23 millones de euros más de lo que le costó. En total, Cristiano Ronaldo movió 247 millones de euros en traspasos a lo largo de su carrera. Más o menos lo que gana cada año en Arabia Saudita. Si traen a Benzema, al Hilal me voy, Romelu Lukaku no... Esto también, otra media... ADN Morata. Este es mejor que Morata para mí, pero por ahí va, Solamente debutó a los 16 años. Fue campeón goleador de la Liga de Bélgica a los 16 años. En 2011, terrible, el Chelsea lo compró por 15 millones de euros. Lo cedió un año al West Bromwich y nadie sabe a cuánto. Luego se lo prestó al Everton a cambio de 3,5 millones de euros. Al Everton le encantó tanto que le dijo "Shut up and take my money",
de 35 millones de euros fue el trato. Para mí, ese técnico, ¿cuál es, chat? Este técnico, amigo, la cara me da, ¡hoy Dios! La cara de este técnico, chat. El técnico de Portugal es actualmente, boludo. Ahí está, Martínez, boludo, el de Portugal. Pero claro, a verlo con pelo, me bugueó. 5 millones de euros fue el trato. A continuación entró a escena quien sino el Manchester United con 85 millones de euros para llevarse al goleador de sus sueños, mismo al que acabó mandando al Inter de Milán a cambio de 74 millones. Bueno, igual ahí casi lo mismo. Lukaku triunfó en el Inter de Milán. Amigo, la dupla de los primeros tiempos de Lautaro-Lukaku era una locura, amigo. Fuera de joda, Lautaro jovencito y Lukaku 2020, escándalo. Que no iba a soltarlo por nada del mundo. Bueno, si un baboso ofrecía 113 millones, pues ¿cómo decirle que no? Un año después, el Chelsea se lo devolvió al Inter a cambio de 8 millones en condición de préstamo. Amigo, ¿puedes explicar por qué el Chelsea compra a un jugador súper caro, no rinde una temporada y lo presta regalándolo? ¿Le pueden explicar? ¿Por qué lo pagó 60 palos Joao Félix y lo presta al Milan por 3 palos? Lo paga 120 Lukaku y lo presta al Chelsea por 8. Flaco, si querés a mi figura, la tenés que pagar muy cara, porque yo confié en él. ¿Qué? ¿No hay espacio en el gimnasio? ¿No hay espacio en el bondi para viajar? No entiendo, amigo. Compran 20 nueves y después los prestan. Y los regalan aparte encima. Los regalan. Cumplido ese año, se lo prestó a la Roma por 6. Y luego, para ya deshacerse de él, acabó aceptando los 30 millones que ofreció el Napoli para llevarse. No, lo mal que negocia el Chelsea. Amigo, lo mal que negocia el Chelsea es una locura, ¿eh? Para mí realmente le compite al Barça. Pero el tema es que ellos tienen capital ilimitado. Entonces no nos damos cuenta. Pero negocian muy mal, amigo, muy mal. Definitivamente al monstruito en 2024. A final de cuentas, son 369 millones de euros lo que han pagado entre todos por hacerse y deshacerse de Romelu Lukaku. Antes de pasar el primero, nunca entendí el concepto de comprar un jugador. Pibe, jovencito, 20 años. Lo compras. No te rinde, lo vendés. Sacas su prime, lo compras. Ya está, flaco. No confiaste en él, no confiaste en él. El Chelsea cuando lo tenía, lo cedía, lo compra el United, el Everton o el United, no me acuerdo cuál era, y después lo vuelve a retraer. Ya está, flaco. No confiaste en él, no confiaste, amigo. Neymar Jr. pasó del Santos al Barcelona por una cifra récord de 88 millones de euros en 2013. 4 años después. Igual, chat, yo vi el documental de Neymar. En serio, después mírenlo que es muy bueno. ¿Por qué Neymar cobraba 88? Que es una locura. ¿Sabían que Neymar en el Santos, en su época pibe, Neymar solo, cobraba el 80% del salario de todo el plantel? Ponía mucha guita al Santos, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, Boca no hizo con Tevez. Por ejemplo, ¿entendés? Boca no hipotecó el club para que Tevez no se vaya en 2003, mejor dicho. No lo hizo. No sé, Aymar con River. ¿Entendés lo que te quiero decir? No sé, Diego Milito o Lautaro Martínez con Racing. Así. Bueno, el Santos puso todo lo que haga falta para que Neymar se quede. Y Neymar se quería quedar. Pero llegó un momento donde ya era insostenible. Este es el claro ejemplo que es insostenible. Para el fútbol sudamericano, por lo menos en esa época, era insostenible. O sea, ya el club lo tuvo que vender porque no le quedó otra. Tipo, si tenía que renovarlo para poder pelear contra Barcelona, era bancarrota. O sea, el Santos se iba al bancarrota. No podía mantener económicamente el club. 88 millones de euros en 2013. 4 años después, se fue al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Y 6 años más tarde, acabó en Al Hilal por 90 millones de euros. Nomás para redondear en exactamente 400 palenques. 200 millones de euros. Igual Neymar lo vale, amigo. Neymar lo vale. Para mí que Neymar y Cristiano estén acá arriba, muy arriba en el top, está bien, bro. Está bien. El total acumulado de sus transferencias. Son cracks, boludo. Pero es poco serio que Lukaku salga más caro que Cristiano, amigo. Muy poco serio. Para que no te pierdas de nada. Igual, para ustedes, muchachos, sigan a Barak, sigan a Barak.
Me parece increíble, como me parece increíble lo que saben estos jugadores, también me parece increíble, boludo, que Messi siempre haya salido cero. Siempre. De pibito de Newell's al Barça, el Barça no lo compra. Llega ya como juvenil. Del Barça al PSG gratis. Y del PSG al Inter gratis. Messi terminó todos sus contratos, boludo. Todos sus contratos. Pero estuvo, es verdad, el escándalo del Burofax y eso. Pero que el presidente... Bueno, ahí te das cuenta, por ejemplo, Bartomeu hacía lo que haga falta para que Messi no se vaya. O sea, 222, no. No, Messi no se va a ir mientras yo sea presidente del Barcelona. Pero claro, a Griezmann, Coutinho, Dembélé, no lo negociamos nada, amigo. O sea, cero negocio. Coutinho te lo regalo, Dembélé te lo presto, Griezmann usa lo que quiera. No se entiende, amigo. Ahí, la verdad no se entiende. Un Titi cobrando millones, la verdad. Pero bueno, chicos, cosas del fútbol que nunca entenderemos. Pero sí decirles que dejen su like. Sí decirles que dejen su comentario. Y sí decirles que se suscriban. ¡Los quiero mucho! ¡Chao!